Por cierto, el trasplante iliofiscario para mí es uno de los colgajos más complejos de hacer. Hacemos una osteotomía a través de la sacroiliaca y supraacetabular y hacemos una síntesis de un haloinserto estructural intercalar entre la sacroiliaca y la zona supraacetabular. También pudiendo preservar, en este caso, la musculatura abductora, permiten una función excelente de la cadera y la estabilidad pélvica para deambular. Una vez puesto el cemento hay que esperar unas semanas para que se cree la membrana de reacción. El cuerpo hace una membrana de cuerpo, una reacción al cuerpo extraño y hace la membrana que envuelve ese cemento. Aquí podéis ver cómo es una rama de la arteria radial que aparece entre el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis y se llama First Dorsal Metacarpal Artery, y ahí podéis ver todos los vasitos periósticos que van hacia el dorso del primer metacarpiano. Y que reconstruimos con peroné, con un pedazo de piel y también con músculo. Este músculo sí fue muy útil porque hubo una necrosis de la piel, pero el músculo se fue capaz de proteger todo el peroné. Entonces, aquí la biología vence a la mecánica. En todo caso, la necesidad mecánica que necesitamos es mucho menor. De hecho, podemos no tocar la síntesis o podemos utilizar síntesis menos estables, porque esto va a formar un callo perióstico rapidísimo, sobre todo en niños, y cambia el paradigma de todo. Este es nuestro logo, este es el logo del poder perióstico, ¿no? Estoy contento porque se ha llenado la sala. Buenas tardes a todo el mundo y buenos días a la gente que se conecta desde Latinoamérica. Hoy vamos a hacer una mesa, no es una charla, sino que es una mesa sobre un tema en concreto que son los defectos óseos. Y vamos a hablar de 5 opciones diferentes, bueno, 4 opciones, que somos 5 ponentes y vamos a hablar sobre la reconstrucción de estos defectos óseos mediante métodos biológicos, diferentes tipos de métodos biológicos. Eh, el primer ponente es el doctor Vélez, que él es cirujano ortopédico y traumatólogo, se dedica especialmente a todo el tema oncológico. Después tenemos a Kilian Fraga. Él va a hablar sobre la técnica de la membrana inducida, la técnica de Masquelet. En tercer lugar, voy a hablar yo mismo sobre defectos óseos pequeños y cómo reconstruirlo con colgajos vascularizados. eh, en cuarto lugar va a hablar Antonio Costa, que va a hablar de defectos óseos grandes y cómo reconstruirlo con colgajos vascularizados óseos. Y en último lugar hablará el doctor Soldado, que va a hablar sobre colgajos periósticos para reconstruir estos defectos óseos. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos. Roberto, empiezas tú. Si quieres presentarte un poco, explicar dónde trabajas y demás, pues puedes introducirte un poco y luego ya puedes pasar a la charla. Pues buenos días, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Sergi por la invitación. Como bien ha dicho Sergi, como bien ha dicho Sergi, soy traumatólogo, me dedico a la oncología ortopédica, me dedico a los tumores y me ha gustado eso que 4 soluciones, porque yo en verdad soy creador de defectos, también los tengo que solucionar, pero sí que aporto a mucho de la problemática que en ocasiones tenemos que solucionar conjuntamente con especialistas en técnicas microquirúrgicas. Entonces yo os voy a mostrar un poco las utilidades de los aloinsertos estructurales. Hablaremos de 4 técnicas principales, lo que son los intercalares, los osteoarticulares, cuando incluyen una articulación, la combinación con prótesis, que son las aloprótesis, y los híbridos, que comúnmente se llaman capana, que viene del peroné vascularizado, pero también hoy en día
veremos diferentes opciones con el periósteo vascularizado. Esto es un caso típico de un osteosarcoma metafisario que respeta la fisis. Hacemos una técnica que llevamos haciendo en nuestro hospital, que es la distracción fisaria, que es una separación del tumor de la fisis y así se preserva la fisis, que es una zona rica de unión, nos permite una disección y una resección de la osteotomía distal fácil. Y en este caso, pues hacemos una osteosíntesis con una placa lateral y está claro que cuando preservas la articulación y la fisis, pues permite una funcionalidad correcta una vez han cicatrizado las dos interfaces, que esto normalmente tarda entre 10 y 18 meses. Aquí sería el seguimiento los primeros 24 meses y está claro que si preservamos la rodilla, la función es excelente. Otro caso también, un intercalar, en este caso es un sarcoma de Ewing de la zona P1 o lo que es la zona ilíaca. Hacemos una osteotomía a través de la sacroiliaca y supraacetabular y hacemos una síntesis de un aloinjerto estructural intercalar entre la sacroiliaca y la zona supraacetabular. También pudiendo preservar, en este caso, la musculatura abductora, permiten una función excelente de la cadera y la estabilidad pélvica para deambular. Otras indicaciones de los aloinjertos estructurales serían los aloinjertos osteoarticulares. En este caso es una chica de 16 años con un Ewing escapular. En este caso hacemos una resección de la escápula completa, rodeado de musculatura sana, como vemos, tanto por las zonas de las fosas supraespinosa como la fosa subescapular, y reconstruimos con un aloinjerto que más o menos cuadra con la medida, haciendo una sutura meticulosa del subescapular, que es importante para la función, y de la cápsula articular. Una vez cicatrizada las partes blandas y hicimos también una sellado del acromio clavicular para no hacer una osteosíntesis, es lo mismo. Una vez hacen la rehabilitación, permiten una función bastante buena. Otro caso también son opciones en las cuales las reconstrucciones protésicas podrían tener sus limitantes por las complicaciones. Esta es una chica de un Ewing supraacetabular, una niña de 8 años. Utilizamos guías de resección tridimensionales que nos permiten un corte preciso. Entonces, en este caso, los moldes nos dan una idea de lo que nos vamos a enfrentar, nos permiten comparar en el segundo puesto con la pieza y luego nos permiten también resecar el aloinjerto para hacer una reconstrucción geométrica. En este caso hicimos una osteosíntesis con tornillos calulados de anterior a posterior hacia la unión de la zona posterior del ilíaco y luego también un tornillo largo que iba siguiendo la columna posterior hacia el isquion. Aquí vemos a los 18 meses como todo el aloinjerto se ha osteointegrado y aquí 2 años después vemos una estabilidad del constructo, mantienen al niño pélvico en una simetría y podemos ver algo de artrosis, pero está claro que esta niña tiene una deambulación excelente y de momento tiene una reconstrucción biológica sin complicaciones. Luego tenemos las combinaciones de los aloinjertos con las prótesis. En este caso es un caso de un osteosarcoma de tibia proximal y lo que decidimos es combinar un aloinjerto estructural que nos importaron del Rizzoli porque tenía todas las estructuras no solo ligamentarias y el tendón rotuliano, sino la cápsula posterior. Y en este caso hicimos una implantación de una componente tibial ultracongruente y rotacional, cerrando todas las partes blandas por delante y por detrás, combinado con un gemelo, un gastrocnemio pediculado. Y esto lo que nos permite es una reconstrucción en la cual preservamos todo el fémur intacto, la fisis distal del fémur que nos permite un crecimiento y evidentemente una función óptima considerando la reconstrucción que hemos hecho. Y por último, está claro en las combinaciones que nos han impactado mucho, las publicaciones que inicialmente vinieron del Rizzoli promoviendo este técnico combinado con peroné vascularizado. Este es un caso de un Ewing de 8 años. Hicimos una reconstrucción intercalar con la técnica estándar Capana, con un peroné vascularizado en su interior. Y lo que vemos que es muy bonito, que es la ley de Wolff y lo que esperaríamos de todos estos perones vascularizados, es que en la ventana donde habíamos hecho la sutura microvascular, pues el peroné se hipertrofia y hace una consolidación por sí mismo en esa zona medial, o sea, un hueso vivo que responde a los estímulos mecánicos.
Está claro que estas técnicas no están exentas de complicaciones. Es importante nosotros como cirujanos siempre reflejarlo a la gente que nos escucha. En ocasiones estos aloinjertos no consolidan. Aquí tenemos un osteosarcoma de un paciente de 14 años que le hicimos un Capana y al cabo de 18 meses vemos que no hay absolutamente ningún tipo de cicatrización en esta zona subtrocantérica. De hecho, vemos uno de los tornillos que ya va migrando, explicando que aquí hay un fenómeno de micromovimiento por la micromovilización y la falta de consolidación. En este caso decidimos recolocar la osteosíntesis correctamente, cambiamos los 3 tornillos proximales y pusimos un strut de aloinjerto estructural cortical femoral en la zona medial, aportamos nuevamente chips de esponjosa y al cabo de 18 meses después de la cirugía vemos que pudimos lograr una consolidación. Actualmente el paciente está libre de enfermedad con una movilidad excelente. Este es otro caso de otro típico ejemplo de las complicaciones que podemos tener. Es un Ewing de 7 años en el cual decidimos hacer una técnica con una osteosíntesis de doble placa por las dimensiones del paciente, con un Capana en su interior. Una vez lográbamos las consolidaciones, vemos que al retirar los tornillos epifisarios, estas fisis activas permiten un crecimiento y al cabo de 3 años teníamos una situación óptima donde teníamos un fémur creciendo con el aloinjerto totalmente consolidado. Pero ¿qué pasa? La síntesis se había vuelto insuficiente para un hueso que está muerto, con poca resistencia a la torsión y a la flexión, y se fracturó. Los injertos femorales tienden a tener más tendencia a fracturar. En este caso, pues creyendo que el peroné vascularizado nos aportaba biología viva, pues hicimos solo una resección parcial del aloinjerto y un recambio parcial de más o menos 12-13 centímetros de la zona donde estaba la fractura y cambiamos por un sistema de placas ortogonales. Pues nuevamente se fracturó, en este caso por la parte proximal, demostrando que a pesar de tener un peroné vascularizado en su interior, eso no es suficiente ni revitaliza ni da la suficiente resistencia mecánica para las exigencias de estas reconstrucciones. En este caso, pues decidimos recambiar completamente todo el injerto y hacer una osteosíntesis con un clavo femoral anterógrado y finalmente consolidó. Este es otro caso, un Ewing de una paciente muy pequeñita de 6 años, de radio diafisario, llegando a la fistis. Nuevamente hicimos una distracción fisaria y una reconstrucción con un aloinjerto estructural de peroné, en el cual introducimos trozos del peroné en su interior y se separó como una Y, dando una morfología muy parecida a la anatómica, muy contentos, pero esta paciente se cayó, tuvo una fractura. Entonces lo rescatamos con lo que fue la técnica de debut. Este es un artículo, publicación original del doctor Barrera, en el cual utilizamos un periosteo vascularizado pediculado de cúbito para reorientar nuevamente el aloinjerto, y esto, el poder que demuestran este tipo de injertos o flaps vascularizados, pues vemos que no solo consolidó, pero hizo una sinostosis tremenda, la cual requirió su retirada, interposición de grasa, pero vemos en estas proyecciones de perfil como el injerto quedó totalmente consolidado e integrado gracias a esta técnica. Y por último, en lo que son las complicaciones ortopédicas por sí, más o menos tenemos unas tasas de infección que pueden oscilar entre el 10 y un 20%. Este caso es un osteosarcoma de tibia. Al cabo de 3 semanas posteriores a la osteosíntesis, pues presentó una infección grave que requirió varios tratamientos, desbridamientos y antibioterapia prolongada. Y decía complicaciones ortopédicas porque este es el caso que había mostrado previamente, la reconstrucción pélvica. También, pues si nos dedicamos a los tumores, este caso, a pesar de tener una reconstrucción impecable y que el paciente 2 años después tenía una deambulación perfecta, el paciente estaba en el colegio haciendo deporte, pues lo que es esperable de estos casos es que 40% de ellos pueden progresar de su enfermedad a pesar de tener todos los factores pronósticos acorde. El paciente progresó con unas metástasis pulmonares bilaterales y actualmente ya no se encuentra con nosotros. Entonces, estos tipos de cirugías, nos basamos en este artículo, que son de los 2 grandes centros más famosos a nivel mundial, tanto los compañeros de Argentina, del Hospital Italiano, como los compañeros de Holanda, del doctor Dijkstra. Hicieron una valoración de 132 reconstrucciones intercalares como el modelo estándar de los aloinjertos, 68 en fémur y 32% en tibia.
16% no pegaron, sobre todo en pacientes con clavos, 19% fracturas de aloinjerto, sobre todo en fémur, y 6% de infecciones alrededor del implante. Y nosotros intentábamos combatir esto, hemos tenido participación en la literatura de estos injertos vascularizados. En este caso hicimos un trabajo que luego fue una tesis doctoral de una compañera nuestra que publicamos en el CORE, donde valorábamos en un modelo en ratas el efecto de estos periósteos vascularizados y sí que mostraban un depósito muy rápido de osteoide, muchas más lagunas vasculares, donde se veía una mayor revitalización del injerto, pero no de todo el injerto, y tenemos que pensar que eran fémures de ratas muy pequeñitos. Entonces no sabemos bien el efecto de un injerto masivo de 20 o 15-20 centímetros. Y nosotros, que fuimos de los centros que más seguimos cuando salió lo de Capana con lo del peroné vascularizado, más tarde, en el 2021, hace 3 años, estos compañeros mismos revisaron la literatura y miraron 46 pacientes, 25 Capana y 21 no Capana, y no encontraron diferencias en las complicaciones ni diferencias en la supervivencia de la reconstrucción. Y dejaban el peroné vascularizado, que es la técnica Princeps del aporte vascular o la que más hay difusión en el mundo, más como una técnica de rescate más que una técnica principal. Y quería volver a este caso porque es verdad que no sabemos bien muchas veces qué es lo que pasa y creemos muchas veces que el aporte vascular lo es todo, como en este caso que era esta zona subtrocantérica, y que no creeríamos que la unión entre este strut medial de un aloinjerto estructural versus un aloinjerto estructural de fémur fuese a pegar. O sea, lo que siempre es hueso muerto y hueso muerto, ¿cómo va a pegar? Si está muerto, pues sí que pega. Entonces, no creo que ni el hueso muerto es tan malo, ni que el hueso vivo sea la solución a todos los problemas que tenemos en este tipo de reconstrucciones. Remataremos con una nota buena de todos estos casos. Este es un Ewing de 6 años, también un paciente muy pequeñito, una afectación prácticamente completa del húmero. Le hicimos una resección prácticamente debajo de la fisis a nivel proximal y casi encima de la fisis a nivel distal, y lo reconstruimos con un peroné estructural de banco y un peroné vascularizado y un fijador externo circular que permitía movilidad del codo. Al cabo de los años, pues este peroné vascularizado se humerizó y el strut pues daba un soporte inicial, pero quedó con una reconstrucción totalmente biológica, y está claro que si preservas músculos y articulaciones, pues como vemos en las fotos, la función es excelente. Entonces, los cirujanos oncológicos nosotros seguiremos utilizándolos a pesar de que son una reconstrucción con unas tasas de complicación importantes. Yo creo que es una alternativa válida. Aportan reserva ósea en pacientes jóvenes, sobre todo en los pacientes con Ewing, que tienden a ser niños de edades muy precoces. Si podemos tener la opción de anclar musculatura y los tumores que resecamos nos permiten dejar musculatura importante como los glúteos o el cuádriceps, pues van a tener mejor función. Eso sí, hay que individualizar su indicación, y que tenemos que estar preparados para solucionar en estas reconstrucciones aproximadamente un 10 a un 20% de complicaciones que tienen en general estos pacientes. Nada, cierro con, si os gustan los tumores y las reconstrucciones y las cirugías así un poco bestias, pues os animo a seguirme en Instagram, Dr. Roberto Vélez, me encontraréis. Y nada, nuevamente agradecer a Sergi por la invitación, y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa me podéis escribir, y nada, gracias. Genial, Roberto. La verdad es que la charla es espectacular. Si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, lo he escrito en el chat, las puede dejar en el chat, y entonces pues podemos preguntarle a cada uno de los ponentes al finalizar su charla, o si no, al final de todo, pues si surge alguna duda lo podemos también comentar. Buenas, soy Kilan Fraga, soy traumatólogo de la unidad de traumáticos y reconstructiva del Hospital de Agassat, aquí en Barcelona, y voy a hablaros un poquito de la técnica de la membrana inducida de Masquelet, que es otra técnica reconstructiva que no requiere con microcirugía ni cirugía plástica. Es una técnica que se puede asumir por traumatólogo solo. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta, porque si estamos en un hospital pequeñito sin ayuda plástica, es una buena opción de rescate.
en principio hay que definir un poquito lo que son los defectos segmentarios, ¿vale? Los defectos segmentarios son pérdida de hueso. Estos defectos pueden ser segmentario completo, que es una pérdida circunferencial completa del hueso, como se ve en la imagen de la izquierda, o parciales, en la que se mantiene alguna cortical íntegra, como se ve en el de la derecha. El tratamiento de los defectos es muy complejo, como ya veremos en esta misma mesa, que hay muchas técnicas de reconstrucción, muchas posibilidades de reconstrucción, y por eso es tan difícil hacerlo, ¿no? Y los defectos tienen muchos orígenes, sobre todo pues, oncológicos, postraumáticos y sépticos, son los tres principales orígenes de estos defectos, ¿vale? Y depende un poquito pues, de dónde venga, pues hay que manejarlo de una forma u otra. Las opciones que hay, que haré una pincelada por encima, pues varias opciones como son el aporte de injerto directo, la osteogénesis por distracción, que es básicamente muchas veces el gol estándar, los injertos vascularizados que comentaron nuestros compañeros, la membrana inducida de Masclet que os explicaré, incluso la amputación. Una amputación bien hecha, bien reglada, es una técnica reconstructiva también muy válida en casos seleccionados. El aporte de injerto directo autólogo consiste en obtener cresta ilíaca o ría del fémur y aportar directamente al defecto óseo que tengamos, ¿vale? Esto a veces tiene complicaciones de que el hueso puede haber una resorción ósea y desaparecer. Entonces, yo no lo recomiendo muchas veces esto. La osteogénesis por distracción, que es el transporte óseo, sea con fijador monolateral, sea con circular, sea con clavos de transporte, es una opción muy válida y el gol estándar casi siempre en la reconstrucción de defectos segmentarios de huesos largos, ¿vale? Porque se consigue un hueso vivo, un hueso con canal medular, un hueso normal, después del tiempo de transporte. El principal problema de esto es el tiempo en sí. El transporte suele ser 1 milímetro al día de movilización del hueso, más el tiempo que tarda en enganchar, que son entre 4 o 6 meses, o sea, que son tiempos muy prolongados de fijación externa, que a veces el paciente pues, no lo tolera o se infecta, tiene también sus complicaciones asociadas. Los injertos vascularizados, que hablará el doctor Barrera y el doctor Soldado después de ellos, que es una opción válida para tener soporte estructural y soporte biológico del defecto óseo. Y después la amputación, lo que dije antes. O sea, una amputación no es un fracaso terapéutico. A veces, si tienes una pierna con un defecto segmentario muy grave, con una infección muy grave, que la capacidad reconstructiva existe, pero va a estar el paciente 3, 4, 5 años de cirugías para que te quede una extremidad poco funcional, a veces una amputación bien hecha, es una mejor solución reconstructiva. Vamos ahora ya de la membrana de Masquelet, ¿vale? Esta técnica fue descrita por el doctor Alain Masquelet en el 86. Con la técnica él consiguió reconstruir defectos óseos de 20-25 centímetros en fémur y se basa en una reconstrucción en 2 tiempos. En un primer tiempo se desbrida, se rellena el defecto con cemento y se espera. Y en un segundo tiempo se quita el cemento y se rellena el injerto autólogo, ¿vale? Este es un esquema en el que se puede ver pues, a la izquierda del todo el hueso con el defecto, con el tumor o con la infección. Se produce a un desolimiento radical de esta lesión hasta ir a márgenes limpios, sean oncológicos o sean sépticos, y se rellena el espacio con cemento. El cemento puede ser con antibiótico o sin antibiótico. No hay diferencias en la creación de la calidad de la membrana. Y de hecho casi siempre se usa con antibiótico para evitar infecciones. Una vez puesto el cemento, hay que esperar unas semanas para que se cree la membrana de reacción. El cuerpo hace una reacción a cuerpo extraño y hace la membrana que envuelve ese cemento. A las 6 o semanas, cuando ya la infección se ha resuelto, el proceso oncológico está controlado y demás, pues se quita el cemento y se injerta con el hueso. Y si va todo como tiene que ir, el hueso se cura y se crea. Los fundamentos de la membrana Masquelet son estos. Metes cemento dentro del defecto óseo, el cuerpo reacciona a este cemento creando una membrana que lo envuelve como para aislarlo, como para no tener problemas con él. Y esta membrana se vio después con estudios anatomopatológicos que se parece mucho al periósteo normal. A las 6 semanas, entre las 6 y las 8 semanas, es cuando esta membrana se vio que es biológicamente más activa, cuanto más factores de crecimiento tiene, ¿vale? A las 4 semanas es muy activa, pero también hay muchos factores inflamatorios, entonces se recomienda no hacerlo tan pronto. Y también hay muchos trabajos que la rellenan mucho más tarde, a las 20 semanas, 22 semanas, y tampoco hay muchos problemas. Pero sí que es cierto que el timing ideal son entre las 6 y las 10 semanas para poder hacer la proteína injerto. Este estudio anatopatológico pues, demostró eso, que esta membrana de Masquelet, la membrana inducida, se parece mucho al periósteo.
tiene mucha cantidad de colonias formadas de fibroblastos, muchas células madre, está muy vascularizada, es gruesa, o sea, tú puedes cortarla, manipularla y cerrarla, tiene 3-4 milímetros de grosor, tiene factores de crecimiento vascular endotelial, tiene el factor de crecimiento transformante, incluso tiene BMPs, y el BMP2 está en su máximo a la cuarta semana. El problema que tiene aquí la cuarta semana es que también están sus máximos factores inflamatorios, entonces a veces hay mucha reacción ahí. Entonces, la técnica quirúrgica, ¿cómo hacer esta membrana? En primer tiempo, lo primero de todo, pues, es básicamente el desviamiento radical. Vamos a pensar que es un proceso séptico, que son osteomielitis de tibia, entonces hay que hacer un abordaje, llegar a la osteomielitis y hacer una resección segmentaria radical de este efecto. Tanto el hueso como las partes blandas implicadas. Si fístulas, si la piel está mal, pues todo esto hay que quitarlo. Y el desviamiento hay que llegar a obtener hueso sano, hasta que veamos el signo de Paprika, que es el sangrado puntiforme de la cortical ósea, ¿vale? Se recomienda coger siempre muestras, en séptico por supuesto, pero también en procesos traumáticos y oncológicos por si acaso. Y una vez que hemos desviado y que tenemos todo limpito, pues se pone el espaciador de cemento con antibiótico. Yo recomiendo usar vancomicina y gentamicina para cubrir todo, ¿vale? Y si tienes un defecto grande de más de 5 centímetros, también yo lo suplemento le coloco un Steinmann en medio, entre los extremos óseos y el cemento, pues para darle más estabilidad al cemento, para que no bailotee. Porque el cemento, cuanto más estable esté, mejor la membrana que crea. Si el cemento bailotea mucho, la membrana pues puede ser de mala calidad. Hay que darle, al cemento hay que darle forma de hueso que tenemos, para que los espacios no queden coaptados, que quede el espacio idóneo para luego, cuando metamos hueso, las partes blandas nos funcionen. Si el cemento es muy, muy finito o si lo hacemos con pastillas de cemento, el espacio que tengamos luego en la reconstrucción no será cómodo de partes blandas y entonces tendremos problemas de cierre. Hay que estar todo el rato lavando, ya sabemos que el cemento pues, hace una reacción exotérmica y calienta muchísimo, entonces si no lavamos puede quemar las partes blandas circundantes y es un problema de cicatrización también. Y tenemos que intentar que el cemento cubra ambos extremos del hueso, o sea, no tiene que acabar justo en la ostomía, tiene que estar como 2 centímetros por encima del hueso para que esta membrana de Masquelet se prolongue sobre el periósteo sano del paciente. Hay que hacer un buen cierre por planos, hay que dejarlo todo bien hermético para que la membrana que se cree pues, sea una membrana también hermética, usar drenajes tipo redón para que no haya hematomas, porque los hematomas aumentarán la presión en la zona y matarán esta membrana, y estabilizarlo. Un yeso, pues a veces es suficiente, pero casi siempre lo mejor es un osteotaxis o incluso placas puente que luego recambiaremos. Pues el paciente no es infectado, pues se puede meter un clavo, incluso cementar sobre el clavo, y así tendríamos 2 membranas de Masquelet, una periclavo y otra pericemento. El segundo tiempo, si todo ha ido bien, o sea, si ha sido un proceso traumático y las partes blandas se han resuelto, si el paciente tiene osteomielitis y se ha hecho el tiempo de antibiótico y el periodo de ventana y está como libre de infección, o ya se ha hecho la quimioterapia, entonces ahí se puede hacer la reconstrucción. Las 8 semanas es el caso ideal, pero muchas veces cuando el paciente tiene un proceso séptico no se puede hacer las 8 semanas porque aún está seguramente con pauta antibiótica. Entonces, esto depende un poco de lo que tenga el paciente en sí mismo. Pero bueno, consideramos que todo está bien. 8 semanas hacemos el segundo tiempo. Lo primero de todo, obtener el injerto. Injerto autólogo, de cristílica posterior, que se puede sacar mucho injerto o hacer un RIA, ¿vale? Una vez tengamos el injerto sobre la mesa, pues vamos a abordar la extremidad. Hay que hacer un abordaje en la membrana de Masquelet. Tenemos que abrir la zona longitudinal con bisturí frío y de forma traumática. Hay que intentar no romper esta membrana, ¿vale? E intentar sacar el espaciador de cemento de forma traumática. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque el cemento, pues al final se saca a martillazos y con escoplo, entonces hay que tener mucho cuidado de no lesionar en demasía la membrana para poder después cerrarle, que quede hermético. También tomamos muestras para microbiología. Aquí en principio ya está curada la infección, pero siempre que hacemos nuevas intervenciones hay que tomar muestras para microbiología nuevamente. Volver a refrescar los extremos óseos. Los extremos de la osteotomía previa, seguramente pues el hueso esté otra vez un poquito seco, pues lo cortamos hasta que vuelva a sangrar nuevamente. Una vez tengamos esto, pues ya se hace el aporte de injerto. Los chips tienen que tener un tamaño entre 3-4 milímetros, o sea, no podemos meter los chips estos grandotes que se sacan con el escoplo Gubia, hay que cortarlos en pedacitos para que queden más pequeñitos y se rellena el defecto. No tiene que quedar un relleno súper apretado, tiene que estar relleno, pero que haya espacio para que pueda pasar la sangre y hacer los puentes, ¿vale? Con respecto a si no tenemos hueso, si se puede ayudar con injerto de banco, no hay ningún estudio que haya dicho qué porcentaje funciona, pero sí que lo que se parece que se ve como la tendencia es que una proporción de 3-1
entre injerto autólogo e injerto de banco, pues aún es útil. Y como se puede usar tanto injerto de banco como biomateriales. Pero no pasar de la proporción 3:1. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, pues eso, se pone en la placa o a veces se mete un clavo antes y se injerte después, otro fijador externo y hay que volver a cerrar la membrana. Es muy importante que la membrana quede muy bien cerradita, muy hermética, para evitar que la sangre del injerto y el injerto en sí mismo pues migre. Y nuevamente los drenajes. Los drenajes son importantes para evitar que hayan hematomas que compriman la membrana y que la puedan destruir. Aquí tenemos un esquema de la Universidad de Harvard en el que se ve eso. Pues tenemos un hueso infectado, se hace una resección segmentaria amplia con márgenes amplios, se coloca el espaciador, se deja tiempo para que se vaya haciendo la membrana de Masquelet. Una vez que está la membrana hecha, se quita el espaciador, se mete clavo, se injerta. Y con el tiempo, en principio, debería curarse el hueso. Voy a presentaros un par de casos. Aquí tenemos un paciente que tuvo una fractura cerrada muy conminuto de tibia, que se decidió tratar con una placa puente de meseta, desde meseta hasta pilón. El paciente no fue bien, le dolía, y fuimos a quirófano y vimos que tenía, pues, la fractura no había consolidado, había secuestros, no había signos sépticos, pero el hueso no estaba enganchado. Entonces se hizo una resección segmentaria de todo este defecto, que fue un defecto de unos 12 centímetros más o menos. Cogimos muestras, fueron negativas. Se puso el espacio de cemento Bancogen cubriendo los extremos óseos. Y esto es el segundo tiempo. A las 8 semanas se ve la membrana Masquelet, que es esta membranita que es el ajuste medio, que tiene sangre, tiene vasitos y demás. Y hicimos un aporte, el enclavado, y un aporte injerto, cresta posterior, que conseguimos sacar siempre mucha cresta de la zona posterior. Lo cerramos todo bien y esperamos. ¿Vale? Porque este paciente aún está en proceso de a ver si consolida o no consolida. Es mucho efecto, a veces cuando hay tanto efecto, pues cuesta más que arranque. Es un paciente también que es fumador, caquéctico, esto hay que tener un poquito en cuenta también los factores biológicos y a ver si tenemos suerte y engancha. Este otro caso es un chico de 25 años, es un politraumático con una fractura de fémur, fractura de tibia, una rodilla flotante. Se hace damage control, una fractura abierta 3A que tiene un defecto de cobertura. Entonces, cuando se estabilizó el paciente, hicimos un tratamiento ortoplástico, un fix and flap, le pusimos una placa y un colgajo LT encima. Decidimos poner placa, pues porque venía una fractura abierta para evitar posibles pandefisitis. A los 2 meses empezamos a hacer carga progresiva, a los 3 el paciente pues va tirando, pero refiere que le duele la rodilla, la tibia, que no va bien, y en las placas de control vemos pues, que hay una pseudoartrosis atrófica, parece, y la placa pues está empezando a combarse. Entonces decidimos pues hacer un tratamiento radical, levantamos el colgajo, quitamos la placa, quitamos el defecto, quitamos toda la pseudo para volver a estudiarla, porque como fue una fractura abierta, descartar que no hubiera un proceso séptico de fondo. Los cultivos fueron todos negativos, hicimos lo mismo, un espacio de cemento con el Alman de Steinman, y como ya el espacio quedó muy estable con el Steinman y demás, le pusimos un yeso para aguantar las partes blandas y evitar el equino y hacer las 6 a 8 semanas. Aquí tenemos a las 8 semanas, hicimos un enclavado endomedular con un clavo gordo y el aporte injerto autólogo, que también fue obtención de cresta ilíaca posterior, no tuvimos que hacer suplemento con nada. A los 2-3 meses empezamos a hacer carga parcial. En principio hay que esperar 2-3 meses porque si hacemos carga muy pronto se pueden romper los tornillos. Entonces 2-3 meses que haga un poquito de gallo y empezamos a hacer carga. Este es un control a los 3 meses. Este es un control a los 6, que empieza ya a verse que el hueso tiene aspecto de hueso. Y a los 8 meses el aspecto es un regenerado completo y el Masquelet pues, se convirtió en su hueso. Y el chico ahora mismo pues, hace vida normal, va a vuelta a trabajar, hace deporte, es un chico que hace vida absolutamente normal. Como conclusiones de la técnica de Masquelet, pues es una técnica válida para reconstrucción de defectos segmentarios. Yo creo que es útil en defectos más o menos pequeños, de como máximo 5 centímetros. Yo creo que más de 5 centímetros habría que plantearse osteogénesis por distracción e incluso más de 9-10 plantearse técnicas vasculares para evitar tiempos prolongados de fijador. Pero el Masquelet para defectos de hasta 5 va bien. Tiene unos pros claros, que es que no precisa colaboración ortoplástica, no hace falta microcirugía, no hace falta cirujano plástico, se puede hacer por el traumatólogo. Es una técnica que es fácil, o sea, hay que saber de osteosíntesis y saber sacar el injerto, pero eso lo puede hacer cualquier traumatólogo. Como complicaciones asociadas locales, pues está el dolor de la zona dora. Si ese es el RIA, pues la posibilidad de que se rompa el fémur, pero son complicaciones que son poco frecuentes. Realmente tiene unas tasas de consolidación ósea altas, entre el 86 y 90% de los Masquelets consolidan. Otra cosa muy importante, que es que el paciente no tiene que hacer nada, no tiene que hacer transporte, ni estar moviendo fijadores, ni hacer nada, solo tiene que esperar
y que se puede hacer seguimientos pues cada más tiempo. No hay que verlo cada semana porque no va a cambiar. Se puede ver pues cada 3 o 4 semanas, cada mes y demás. Pero también tiene unos contras que son importantes. Por ejemplo, el tiempo de consolidación es muy variable y no depende del tamaño del defecto que tengamos. O sea, puede tardar 2 centímetros, puede tardar un año en pegarse, como 20 centímetros tardar 6 meses en pegarse. No depende del tiempo de consolidación del defecto que nos quede. También se ha visto que el hueso que se obtiene no es un hueso perfecto. O sea, el hueso que se obtiene en los transportes es un hueso sano con canal endomedular, es un hueso normal. Este hueso es un hueso como más cortical, es un hueso que parece más frágil a largo plazo, entonces no es un hueso de que fiarse con mucha seguridad. Por lo tanto, se recomienda no retirar material de osteosíntesis. Si haces un masclet con un clavo, se recomienda dejar el clavo y dejar la placa para que tengamos más soporte. Y otro problema es que hay que mantener la descarga. Los primeros 2 o 3 meses como mínimo el paciente no puede apoyar para evitar que se rompa el material de osteosíntesis porque no, claro, hay un defecto óseo que no hay soporte estructural como tal. Pues esto es todo. Muchas gracias por la invitación a esta mesa y espero que os haya gustado. Kilian, mira, ya empiezan a haber charlas, ya empiezan a haber preguntas en el chat. Bueno, supongo que esto te lo he preguntado antes de que lo explicaras. Pablo Corrales pregunta si en contextos de infección puedes utilizar el cemento con dosis antibióticas, si siempre lo utilizas con antibiótico o en algunas ocasiones que sean contextos no sépticos utilizas cemento sin antibiótico. Yo uso siempre cemento con antibiótico. En contexto séptico siempre, sin duda. Y en contexto traumático, como suelen ser fracturas abiertas o antecedentes de lesiones graves de partes blandas, siempre ponemos antibiótico a dosis terapéutica pues, para evitar la superinfección de la zona. O sea, yo siempre con antibiótico. Otra pregunta, preguntan, ¿a partir de qué longitud te planteas una técnica de masquelet? O sea, la longitud mínima. La longitud mínima, o sea, yo creo que defectos de entre 1 y 5 centímetros el masclet funciona bien. También es cierto que ahí puedes usar transporte, el fijador de transporte y los tiempos son cortitos, pero si no tienes experiencia haciendo transportes y más, defectos de hasta 5 centímetros por masquelet suelen ir bien. Más de 5 ya recomiendo ir a las osteogénesis por distracción, sea con circular o monolateral, lo que sea. Y más de 9, 10 ir a vasculares, porque si no los tiempos son eternos. Después, ¿algún comentario sobre la movilidad de la zona donante de la pelvis cuando coges injerto de la pelvis? Sí, nosotros hacemos un abordaje vertical que es parasacroiliaco. Entonces, antiguamente en unidades sépticos de Belvich, donde me formé, pues el abordaje era muy sobre la cresta, entonces quedaba toda la zona glútea con mucha anestesia, muy incómoda. El abordaje verticalizado evita esta sensación de anestesia glútea y sí que es cierto que la zona dora, si hay que quitar pues 30 o 40 cc de hueso, pues el paciente nota con molestia, dolor en la zona, pero que en unas semanas, una y media, hacen una vida normal y suelen estar sin muchas complicaciones, ni locales, ni de movilidad, ni a largo plazo. ¿Porcentaje de éxito de la serie que tenéis? Nosotros hemos hecho, en estos 4 años, hemos hecho unos 10 más o menos y todos han consolidado. Y no hemos tenido infecciones asociadas, no sé bien. Vale, y luego, bueno, esto ya lo has comentado, que no retiras el implante en los casos aunque hayan consolidado, ¿no? Yo, la literatura no recomienda. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el segundo caso, en el chico este que presenté, hay un muy buen callo. O sea, yo creo que aquí quitando el clavo no creo que pasará nada. Pero claro, el hueso que se crea se ve que es un hueso que no es un hueso perfecto. Entonces, pues tiene menos soporte de fuerza de torsión, menos soporte a la fuerza de flexión. Entonces, dicen que si el chico lo lleva bien, el material esté bien tolerado y no hay molestias asociadas, que no quitemos el material. Porque el hueso este es un hueso que igual se rompe con más facilidad que el hueso sano. Vale, bueno, luego si hay más preguntas te voy de nuevo preguntando. Vale, perfecto. Roberto, mira, te pregunta Andrés Ferreira que mencionabas la distracción de la fisis para preservarla en un tumor que respeta la fisis. ¿Eso lo hace intraoperatorio o le coloca un tutor antes?
se coloca en el penúltimo, entre el penúltimo y el último ciclo de quimioterapia. Se coloca el fijador, luego se da un ciclo más de quimioterapia durante el cual se va haciendo la distracción fisaria a ritmo de 1 milímetro al día, y normalmente durante este ciclo nosotros tenemos una publicación alrededor del día 7 o así, notan la separación, que normalmente inclusive puede ser audible, es un dolor brusco, y a partir de ahí se para la distracción fisaria, el paciente acaba ese ciclo de quimioterapia, se recupera de la médula ósea para la cirugía definitiva y ya se hace la resección del resto del tumor. O sea, es como la separación de la fisis, de la interfase distal o la interfase fisaria previa a la cirugía. Raúl Mena pregunta si el aloinjerto que utilizas recibe irradiación como parte de la esterilización, si son irradiados. La radioterapia se utiliza normalmente cuando se reimplantan inmediatamente autoinjertos estructurales que puedan estar, o sea, es una técnica de resección y reimplantación. Puede ser que haya algún centro en diferentes partes del mundo que recurran a la radioterapia, pero aquí en España se utiliza la crioterapia, o sea, se criopreservan los injertos y esto es lo que hace la esterilización del injerto. No se utilizan huesos irradiados. Vale, perfecto. Luego, si en el chat vuelven a haber más preguntas, pues vuelvo con vosotros, ¿vale? Ahora voy a hablar yo. Hemos hablado de aloinjertos, de la técnica de la membrana inducida y ahora vamos a empezar con los colgajos vascularizados. Yo voy a hablar de defectos óseos pequeños y de colgajos óseos y algunos periósticos, aunque la gran información la va a dar el doctor Soldado, también algunos colgajos periósticos para defectos pequeñitos. Entonces, los colgajos óseos vascularizados básicamente se utilizan en pseudoartrosis que son complejas y en defectos óseos. Y en el tratamiento de algunas pseudoartrosis complejas también se generan defectos que precisan colgajos vascularizados. Entonces, generalmente para defectos moderados, que son los que entendemos menores de 4 centímetros, el colgajo que más habitualmente utilizamos es el colgajo corticoperióstico, del cóndilo femoral medial. Y para aquellos defectos que son mayores de 6 centímetros, que los definimos como colgajos grandes, lo que habitualmente utilizamos es el peroné vascularizado. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ellos? Pues que uno se utiliza para defectos grandes y otro para defectos pequeños. El peroné es un hueso tubular, el corticoperióstico es un hueso plano, que es muy versátil y muy adaptable, ofrece diferentes métodos de reconstrucción, como veréis, exige mucho menos en cuanto al insetting, que es el colocar ese colgajo en el defecto, es relativamente bastante más sencillo, y luego la morbilidad de la zona donante es mucho menor en el córtico perióstico que en el peroné. Las complicaciones del peroné están alrededor del 12% y en el córtico perióstico alrededor del 2%. Entonces, el colgajo del cóndilo femoral medial se puede utilizar libre o pediculado. Lo más habitual es utilizarlo libre, pero en algunos casos también se puede utilizar pediculado para, por ejemplo, una pseudoartrosis en el fémur, en el que se recambia el material de osteosíntesis y se puede tratar mediante ese colgajo vascularizado, acortando mucho los tiempos de curación. Pero como os he comentado, lo más habitual es utilizarlo de forma libre con métodos de anastomosis microquirúrgica. Entonces, el diseño que yo prefiero es este diseño que es en forma de champiñón, ya que al diseñarlo de esta manera aumenta la superficie de contacto no solo en la zona del defecto, sino también en la zona superficial del hueso. Y esto además hace que quede enclastrado a presión y no necesita material de osteosíntesis. Como podéis ver, pues esa parte del colgajo no lleva tornillos y sin embargo queda allí enclastrado muy press-fit y muy estable. Eso es porque es hueso esponjoso, se moldea, se adapta y se puede presionar y se adapta al defecto. Este es otro ejemplo
donde veis que tiene este defecto en la zona metacarpofalángica del pulgar, y también utilizamos el mismo diseño. Igualmente, pues como podéis ver, lleva tornillos alrededor, pero no lleva tornillos justo en el colgajo, porque queda press fit y queda allí bien agarrado. También se puede utilizar para defectos que sean muy anchos, no muy largos, pero sí muy anchos, como por ejemplo en este caso, que es una pseudoartrosis de un pilón tibial, que como veis el defecto es más ancho que largo y además tiene cierta profundidad. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es rellenar el defecto con hueso esponjoso que podemos obtener del mismo fémur. Le hemos levantado la tapa, entonces rellenamos con parte de hueso esponjoso todo ese defecto. Y luego además tenemos el colgajo que sirve a modo de tapa, y además podemos monitorizar cómo funciona ese colgajo mediante una isla cutánea, disecando la rama safena de la genícula descendente. Entonces aquí tenéis el caso. En este caso, al ser una tapa, sí que utilizamos esta plaquita, que es esta plaquita de aquí, que como veis, pues hace de buttress plate, y aquí le pusimos 2 tornillitos para sujetar el colgajo. Y aquí podéis ver el monitoreo que podemos hacer de este colgajo. Habitualmente se utiliza en muchas ocasiones para huesos planos, ya que puedes doblarlo sobre sí mismo. Si lo levantas muy finito, prácticamente solo con cortical y el periósteo, lo puedes doblar y se puede adaptar a huesos planos y digamos que abrazar esos defectos óseos y facilitar la consolidación. Como os he dicho, es muy versátil, y esta es una de las grandes ventajas que tiene. Aquí veis un ejemplo. Veis cómo el colgajo pues es finísimo. Ahí está todo el pedículo, y además lo levantamos con esa zona de faldón perióstico para todavía abrazar mejor el defecto. Esto es lo que os comentaba. Aquí podéis ver el colgajo, podéis ver la esponjosa del hueso y este faldón perióstico, que lo que hemos hecho, hemos avanzado del colgajo 1.0, de la versión 1.0, que era un champiñón. Ahora lo levantamos a modo de huevo frito, en el que el hueso es la yema y el periósteo es la clara. Entonces todo ese faldón perióstico nos sirve para abrazar las zonas de defecto, lo que aumenta mucho las probabilidades de consolidación. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en un escafoides, en una pseudo de un polo proximal del escafoides, con un fragmento muy pequeño que estaba desvascularizado, y después de limpiar y cruentar toda la zona del defecto óseo, en estos casos, cuando el polo proximal del escafoides tiene cierta consistencia y no es muy blando. Si es muy blando, generalmente utilizamos un colgajo osteocondral, pero en aquellos casos en el que el cartílago es suficientemente duro, pues lo reconstruimos con este colgajo. Entonces aquí podéis ver cómo el hueso esponjoso está introducido dentro del escafoides, y el faldón perióstico lo que hace es abrazar el hueso para aumentar esas posibilidades de consolidación. Entonces, continuando con esa idea del faldón perióstico, pues se han diseñado los colgajos periósticos, ¿no? En la que, por ejemplo, este es un ejemplo del doctor Soldado, en el que se ve un peroné vascularizado y cómo todo el periósteo se desprende del hueso, y ahí tenemos pues toda esa superficie de periósteo vascularizado con esa capacidad osteogénica. Entonces, las ventajas que tiene el periósteo las comentará el doctor Soldado luego de una forma más completa, pero claro, evidentemente es un colgajo que tiene una ventaja mecánica porque es flexible, lo puedes moldear como tú quieres, y todavía minimiza más ese insetting. La marquetería ósea pues es mucho más sencilla. La superficie de contacto, como podéis ver, pues si veis la diferencia entre las
puntas de un peroné vascularizado y del periósteo, pues la superficie del periósteo es mucho mayor y eso aumenta la velocidad de consolidación. Entonces, nosotros el periósteo vascularizado pues lo definimos como una bufanda biológica porque aporta biología, porque tiene una capacidad osteoinductiva muy alta y además esa flexibilidad y ese mínimo insetting que le aporta una mecánica muy favorable. Hay descritos muchísimos colgajos periósticos, esto el doctor Soldado luego os lo explicará. La mayoría son pediátricos y en adultos los colgajos que hay hasta ahora publicados pues son el del dorso del primer metacarpiano, para que lo utilizamos para pseudoartrosis de escafoide. Luego algunos colgajos que hemos diseñado en la mano y en el antebrazo, que esto es un artículo que está publicado en la RIGMA. Y luego publicamos también el colgajo perióstico de antebrazo del dorso del cúbito basado en la interosia posterior, que lo utilizamos para pseudoartrosis de antebrazo, tanto de radio como de cúbito. Esto es un ejemplo del colgajo del dorso del primer metacarpiano para una pseudoartrosis de escafoides. Aquí podéis ver cómo es una rama de la arteria radial que aparece entre el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis y se llama First Dorsal Metacarpal Artery. Y ahí podéis ver todos los vasitos periósticos que van hacia el dorso del primer metacarpiano. Es un colgajo que es muy versátil, se puede llevar a abordajes dorsales y abordajes volares, o sea, tanto para pseudoartrosis de cintura del escafoides como del polo proximal. Y bueno, esto es lo que os explicaba, la flexibilidad y la adaptabilidad que tiene el colgajo. Como veis, puede abrazar cualquier defecto y actúa como una bufanda biológica. Esto es alguno de los casos que hemos tratado. Esto es un adulto de 38 años con una pseudoartrosis del polo proximal del escafoides, con esa necrosis avascular. Y podéis ver cómo al mes de evolución ya se empiezan a ver esos signos de consolidación perióstica que son totalmente anómalos en un escafoides, ya que la consolidación del escafoides es endóstica, y aquí podéis ver cómo el colgajo empieza a hacer hueso y cómo a los 3 meses el escafoides ya está curado y sin embargo la zona dadora del hueso esponjoso con el que rellenamos el defecto óseo, todavía esa tapeta no ha consolidado y sin embargo el escafoides ya ha consolidado. Este es otro ejemplo del colgajo basado en la interosia posterior, que es un colgajo del dorso del cúbito que utilizamos para pseudoartrosis de antebrazo. Se puede diseñar de forma anterógrada o retrógrada. En este caso, por ejemplo, se diseñó anterógrado y se puede llevar al codo. Y es un paciente de 52 años con unas secuelas de una fractura supraintercondilia. Y aquí podéis ver cómo después de la cruentación y la estabilización con esta placa, pues podéis ver cómo poco a poco el callo va madurando. A los 3 meses ya se observa un callo bastante maduro, a los 4 meses una consolidación de la pseudoartrosis y como a los 6 meses ya se ve una consolidación y una remodelación del hueso. Aquí podéis ver el colgajo corticoperióstico con el que hemos empezado hablando, el periósteo tan grueso que tiene. Y ahora ya hemos hecho algunos casos en el que hemos hecho colgajos del cóndilo femoral medial, pero solo basados en periósteo. eh, y este es un ejemplo, por ejemplo, que tratamos hace unos meses. Es un varón de 48 años que tenía una pseudoartrosis de húmero, la habían tratado con este clavo. Entonces lo que hicimos fue retirarle el material, estabilizarlo con una placa y le hicimos un colgajo perióstico del cóndilo femoral medial. Y esta es la evolución. A las 2 semanas podéis ver que todavía hay un defecto. Aquí podéis ver a las 8 semanas cómo ha empezado a formar hueso. A los 3 meses y medio ya hay un hueso sustancial. A los 5 meses podéis ver la cantidad de hueso que tiene y a los 7 meses pues ya se ve una consolidación prácticamente completa del húmero.
Entonces, pues como conclusiones, para pseudoartrosis complejas pequeñas de menos de 6 centímetros, pues el uso del cóndilo femoral medial, el colgajo óseo, ha aumentado de forma exponencial y esto se debe a que es súper versátil, es muy adaptable, exige muy poquito en cuanto al insetting, que eso facilita mucho procedimientos largos y complejos como suelen ser los procedimientos microquirúrgicos. Además, la morbilidad es mucho menor que los colgajos, por ejemplo, del peroné. Y los colgajos periósticos son el máximo exponente de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Siempre teniendo en cuenta que evidentemente el periósteo tiene un sacrificio estructural, ya que es un tejido conectivo que evidentemente pues, no tiene un soporte estructural como puede tener, por ejemplo, un peroné. Recordar el concepto de bufanda biológica, dada que tiene una alta capacidad osteoinductiva, la gran superficie de contacto que aporta y la flexibilidad y la fácil manipulación que tiene. Entonces es ideal para defectos pequeños menores de 4 centímetros. Y nada, hasta aquí la charla. Aquí tenéis mis redes sociales y mi contacto de correo electrónico. Si cualquiera de vosotros tuviera cualquier duda o lo que sea, todas estas charlas que hacemos los domingos por la tarde quedan grabadas en el canal de YouTube y si alguien pues las quiere revisar, pues están todas disponibles para vosotros. Y si alguien tiene preguntas, pues nada, puede dejarlas en el chat. Sergi, te preguntan, ¿sería ayuda a describir cómo hace la resección del cóndilo medial? ¿Usa sierra o osteotomo curvo para evitar traumatizar el pedículo? Yo generalmente utilizo sierra. Eh, Utilizo sierra para la U, digamos que está más alejada del pedículo, y en la parte del pedículo lo que suelo hacer es con un periostotomo levanto el pedículo y ahí con la forma de la U lo voy forzando con un escoplo hasta que lo debilito y entonces por debajo del pedículo a veces paso la sierra o a veces paso el escoplo, depende un poquito. Si son colgajos muy grandes, no hay problema, porque puedes hacer casi un cuadrado completo. Si son colgajos pequeños, el, el jueves hicimos un cóndilo femoral chiquitísimo para una pseudo de escafoides y era un colgajo nada de 1 centímetro y claro, ahí sí que tienes que ir con mucho cuidado porque el pedículo está muy cerca de la pared, pero si el colgajo es grande es mucho más sencillo. Posso fazer uma pergunta de Coimbra, Portugal? Adelante. Se tens experiência com o periósteo da crista ilíaca vascularizada, com as circunflexas ilíacas, que eu utilizo muito para a necrose acética da anca ou prónio, o peroné ou a crista ilíaca. E se Yo, se o periósteo para ti se é bueno ou não, da crista ilíaca. yo creo que lo mejor es que responda Chesco, porque de esto tenemos publicado un par de casos y Chesco va a hablar de periósteo. Entonces, si quieres responderle, Chesco. Hola, ¿cómo estás? Como Eh, estás? Um grande abraço. Y grande abrazo grande. Sí, poco, porque hay pocas indicaciones, pero es una alternativa, luego lo explico, Sim, claro. es una alternativa libre, pues cuando no tienes el peroneo o la tibia o el fémur, porque ahora también utilizo el fémur, y 4 veces lo he utilizado. Y la verdad que ha ido muy bien. Lo que pasa que es un colgajo mío perióstico, es un colgajo voluminoso y hay que injertarlo. Não, sim. Pero funciona muy bien, funciona muy bien. Eu Sí. utilizo muito para a necrose acética em disputa. Se são. Ah, pediculado. Não, aqui é livre, não é? Eu utilizo Ah, pediculado para a crista, para a necrose acética da anca. ya, sí, sí, sí. Ou utilizo, desde há 30 anos que utilizo, há mais de 30 anos que faço a crista ilíaca. Quando ou utilizo, se são magros, se o paciente é
não és gordo, não és, como hei de dizer, se não és muito forte, eu utilizo crista ilíaca. Se é muito obeso, eu utilizo o prónio pediculado. E o prónio, logicamente, o peroné com livre, claro. Hay artículos también del uso del periósteo de cresta ilíaca vascularizado pediculado en fracturas de cuello de Sim, fémur en adolescentes y disminuye la tasa de no unión y osteonecrosis. Eso también existe. Sí, es parecido. sim, 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 claro. Depois tenho, eu he chegado um pouco tarde umas questões, mas no final, para os enxertos maciços, halo-enxertos, mas com outro colega. Muy bien. Abel, hasta luego. Até logo. Abrazo. Abraço, graças. Bueno, ahora Caco va, Antonio Carlos da Costa, Caco, va a hablar sobre colgajos en defectos óseos grandes. Entonces, nada, Caco, si quieres te inicia presentándote, aunque tú no eres nuevo en este canal, ya has hablado en otra ocasión, pero bueno, si quieres preséntate y luego ya puedes pasar a la presentación. Sí. Hola, hola a todos. ¿Escúchame bien? Perfecto. Sí, muchas gracias. Gracias, Sergey, por la invitación. Para mí es un placer muy, muy grande estar aquí. Yo soy de Brasil, de São Paulo. Mi nombre es Antonio Carlos Costa. Y para mí es un placer grande hablar con cuatro amigos españoles. Yo tengo un abuelo de los barrios, entonces para mí yo soy también un poco español. Eh, los injertos óseos tienen muchas opciones, pero para mí la más importante son los vascularizados, porque tienen buena osteoconducción, una buena osteoinducción, una buena osteogénesis, soporta cargas mecánicas grandes y tiene una ventaja de ser vivo. Es vivo porque tiene vascularización. Y la literatura dice que el límite es 6 a 8 centímetros, pero sabemos que en casos, especialmente en jóvenes, como en este caso, un caso antiguo de 1979, un varón 14 años con un defecto grande, este es mi maestro que hice en este año un injerto convencional con una placa antigua y hubo una buena formación de hueso. Y hoy este chico es un piloto. Entonces, es posible, pero en niños sí, un poco más, pero en adultos poco. Entonces, tenemos que hacer los huesos vascularizados, que tenemos muchas opciones, pero el peroné es más utilizado porque tenemos una posibilidad de elevar un hueso largo con una morbidad muy baja y con vasos largos y anchos. Entonces, para todos, para mí, para todos, es la primera opción en las reconstrucciones huesas de osos. Y tiene una ventaja de poder elevar hueso, una cantidad de piel buena, músculo también para llenar todas las cavidades, especialmente el flexor largo de hallux, porque es más fácil elevar el peroné con músculo do que sin un músculo. Y también una posibilidad de elevar con músculo solear. Tiene también la posibilidad de elevar con fisis o sin fisis, y cuando se eleva sin fisis es baseado en la arteria fibular y con fisis en la arteria tibial. Y es mucho más demandante, mucho más difícil, porque tiene el nervio muy, muy cerca también. Tenemos las opciones de hacer las osteotomías también en peroné. Y las utilizaciones son muchas, y una de ellas son en las infecciones. Por ejemplo, una secuela de osteomielitis en este niño de 2 años con un defecto relativamente grande y que hicimos previamente un alargamiento y después una reconstrucción con peroné, con piel. Y acá se fue la radiografía de posoperatorio inmediato y con un año de posoperatorio con una buena formación de hueso. En las congénitas, muchas opciones también. El clásico son las pseudartrosis congénitas, pero que en el pasado hacíamos peroné y ahora hacemos casi todos el periósteo. Y en este caso, un peroné, un niño de 1 año, muy, muy, muy chiquitito, hicimos un peroné
con un mes de postoperatorio y después de 4 años con algunas cirugías correctivas y con una buena formación de hueso en casos muy difíciles de serem tratados. Este otro niño que llegó con muchas cirugías previas, con neurofibromatosis y con pseudartrosis congénita de los huesos de antebrazo. Y nuestra intención fue sacar todo el hueso enfermo y reconstruir con peroné, con fises, para que, como dice, es más demandante, tiene nervo, puede se quedar con pie cálido. Y nuestra intención fue hacer, como el antebrazo era muy corto, se fue a hacer un antebrazo con 3 fises, la proximal, la distal y la fises de peroné. Pero la evolución no se fue muy buena. Con 3 meses había un callo, pero no muy importante. Y con 14 meses hubo una pseudartrosis, un cerramiento de las fises, pero que hicimos en la época, es un caso un poco más antiguo, una fijación con una placa bloqueada, grande, muy grande para este niño, pero se consolidó bien. Pero el antebrazo está mucho corto, muy corto. En los casos de trauma, también muchas opciones, muchas posibilidades, como en este caso, un hombre de 83 años con una fractura de tibia que hicieron una placa muy grande, podemos decir que una iatrogenia, una placa muy grande, con un despegamento muy grande, con una necrosis de pele grande, y evolucionó de esta manera, con este defecto, y que reconstruimos con peroné, con un pedazo de piel y también con músculo. Este músculo sí fue muy útil porque hubo una necrosis de la piel, pero el músculo se fue capaz de proteger todo el peroné. Y acá con 3 años de postoperatorio, con una buena formación de hueso, el paciente con 86 años era capaz de caminar con alguna dificultad porque tenía otras patologías, pero era independiente. Un otro caso, más o menos parecido, pero un paciente de 43 años, mucho más joven, y con una pérdida de piel, de hueso, que reconstruimos también con peroné, con injerto de piel, y después de 1 año y medio, con una buena formación de hueso. En caso de húmero, también esta es una mujer de 40 años, una joven de 40 años, con una fractura relativamente simple, pero hicieron una prótesis que es un desastre, ¿no? Y obviamente que no podría se quedar bien esto, se cambiaron por una prótesis un poco más grande, pero hubo una fractura y una formación, ¿cómo se dice? Un desgaste de este hueso. Entonces decidimos hacer un peroné como una rasgla de hueso para proteger acá los vasos peroneros. Y hicimos esta protección con peroné ao lado de la prótesis. Y acá con 5 meses de postoperatorio, con la formación de callo, y con 2 años, una buena protección del hueso. En la oncología ortopédica tenemos muchas opciones también, como se ya fue hablado. Este niño de 9 años con sarcoma de Ewing, con la fisis preservada. Entonces, se tiene una fisis, es muy más fácil. Entonces, reconstruimos con esta resección y con peroné. Y esta placa es una placa muy interesante desarrollada en la Santa Casa de São Paulo, que permite que el hueso crezca y la placa se desliza sobre este dispositivo. Entonces, acá con 3 meses, con 5 meses, con 8 meses, el hueso va se quedando más fuerte y la placa va como se camina sobre este dispositivo. Entonces, mira que los orificios se van quedando más lejos de la placa porque hay un crecimiento del hueso. Y acá muchas veces tenemos que cambiar para poner una placa un poco más para aproximar. Como en este caso, tuvimos que hacer una segunda cirugía.
En sarcoma de Ewing de húmero también, en este caso se sacó toda la fisis, también la parte proximal, y reconstruimos con peroné vascularizado, baseado en los vasos tibiales y con la fisis también. Y acá es la reconstrucción. Otro caso también, como osteosarcoma, un niño que se sacó la fisis, aprovechemos la parte más proximal de húmero, perdón. Y acá con 3 meses de pós-operatório, con la fisis y con la consolidación. Y con 5 meses con la consolidación del hueso. En casos de fémur, caso más o menos parecido con el otro, pero ahora con comprometimiento de la fisis. Entonces, tenemos que sacar todo y poner un peroné con fisis. Pero cuando hicimos este método de Capana, este injerto puede bloquear el crecimiento de la fisis. Entonces, nuestra opción fue poner la fisis en el medio de hueso y no en la punta más. Otro caso más o menos parecido, también con el mismo tipo de reconstrucción, mismo tipo de placa, con injerto de banco, halo injerto, con método de Capana, pero con la fisis también un poco más proximal en la zona diafisaria. Las anastomoses, y acá el posoperatorio inmediato, y miren que la placa aquí está en contacto con el tornillo. Y después hay una integración del peroné y no hay más el contacto de la placa con el tornillo. Esto significa que el hueso está creciendo. Hacemos también muchos casos para cabeza y cuello, unas reconstrucciones un poco más simples, como en este caso, apenas un segmento de mandíbula. Otro caso, como es más joven y un tumor benigno, hicimos en este caso un doble peroné, que tiene la ventaja que el tamaño de 2 peroné corresponde a un tamaño de un maxilar. En otro caso, más o menos parecido también, pero con un componente vertical también. Y cuando no tenemos la planificación por tomografía, hacemos de este tipo, un papel muy simple, muy sencillo y que todos pueden hacer y que funciona bien. Y la reconstrucción y la fijación con placas. Podemos hacer también en casos como este una reconstrucción total de la mandíbula. Y también hicimos en este caso una reconstrucción con papel que se funciona muy bien, especialmente para hacer las osteotomías en la pierna, para mantener por más tiempo el peroné vascularizado. Y en este caso aquí estamos haciendo las osteotomías y las fijaciones en la pierna, para se mantener por más tiempo el peroné vascularizado. Otro caso más o menos parecido, pero con mucho más defecto en las partes blandas del assoalho de la boca. Entonces, sacaron todo el tumor, reconstruimos, hicimos todas las osteotomías en la pierna. En este caso, elevamos juntos el músculo emisório para hacer todo el assoalho de la boca. Para a mandíbula também podemos fazer, como nesse caso, um carcinoma espinocelular, que hicimos também um peroné, e nesse caso elevamos juntos o flexor largo de hallux, não para llenar nada, mas para dar um contorno em la face, como nesse caso, o pós-operatório para hacer esta manzana de la cara, um sexto pós-operatório e com 24 dias de pós-operatório com um contorno muito agradável. Pero sabemos que el padrón oro no es con papeles, sí con una planificación con tomografía, con reconstrucción 3D. Tenemos esta pieza estéril en la mesa de la cirugía, entonces es mejor, obviamente que es mejor. Y con guía de corte para hacer también las osteotomías de la pierna, del peroné. Como en este caso, que sacaron todo el maxilar, el paladar, reconstruimos con peroné y con implante. Entonces, aquí teníamos las osteotomías hechas con músculo para llenar toda la cavidad y para dar un soporte de los ojos
la piel para cubrir el paladar. Y acá es la reconstrucción tomográfica postoperatoria. Yo voy a hablar mucho poco ahora de periósteo porque para mí es la cosa más espectacular que yo vi en los últimos años y gracias a Chesco que yo aprendí mucho con Chesco sobre los periósteos. Entonces tenemos algunos casos en la Santa Casa. Este caso ahora tiene 4 o 5 años de pós-operatório. É uma artrose de rádio que sacamos a parte enferma e cobrimos com periósteo vascularizado. E miren que aqui é o pós-operatório imediato e com 24 dias havia um callo muito grande e que se foi consolidando bem com 49 dias, com 109 dias, com uma boa pronosupinação, uma boa função. E acá com 2 anos e meio, com uma boa formação óssea. E mais um caso, um mixoma odontorrênico de maxilar, um tumor grande que sacaram todo o maxilar do lado direito, sacaram também todo o paladar do lado direito, e que reconstruímos. A ideia seria ser um colgajo ósseo-periostal, pero com a vibração da serra se despegou todo o periósteo, então se foi. El hueso se fue como un injerto, el periósteo como un colgajo. Hicimos la osteosíntesis solamente con un tornillo en cada lado, una poca cosa, y colgajo periósteo se fue para cubrir el hueso y para el paladar. Y acá es el resultado postoperatorio inmediato, y con 4 semanas ya podemos ver un buen paladar de hueso, con 4 semanas. Con 13 semanas, una buena formación de hueso también y la consolidación muy buena del injerto óseo. Entonces, como resumen, el peroné es un colgajo versátil, se puede llevar hueso, piel y músculo. Podemos hacer muchas osteotomías, especialmente en las reconstrucciones tridimensionales. El periósteo tiene un potencial muy grande que para mí en el futuro todos optaremos por periósteo mucho más do que hueso. Y las grandes reconstrucciones son muy exhaustivas, pero muy gratificantes. Aprovecho para invitar todos a comparecer al Congreso Brasileiro de Cirugía de Mano en Florianópolis, día 8 a 10 de agosto, y a España y Egipto serán las naciones invitadas. Muchas gracias. Paco, es como mágico, ¿verdad? El periósteo. Sí, sí. Está- Mágica. Gracias a Chesco. Bueno, preguntan en el chat si utilizas torniquete, o sea, supongo que si utilizas un torniquete y si haces expresión de la extremidad cuando levantas el peroné. Sí, utilizo, pero no saco toda el sangre, no. Muchas veces solamente elevo el miembro y pongo el torniquete. Porque si saca todo el toda la sangre, no puede ver bien los pequeños los vasos perforantes. Entonces, si hay un poquito de de sangre en los vasos, es mejor. Vale, perfecto. Si alguien tiene más preguntas, que las vaya dejando en el chat. Y de momento no hay más preguntas, pues Chesco, si quieres ir compartiendo tu presentación. ¿Se ve? Se ve perfecto y se escucha perfecto. Bien, gracias. Pues adelante. Sabéis que el periósteo es el órgano para reparar el hueso, ¿verdad? Porque es un transportador de células madre osteogénicas y además es vascularizado. Entonces, lo sorprendente es que para problemas de reparación ósea no se haya utilizado más. Es verdad que en el adulto
se describió hace muchos años el colgajo de Sakai, pero en niños quedó la idea ahí de que el periósteo sin cortical no forma hueso, y entonces en niños no se utilizó. Entonces esto realmente es un arma que consigue una conciliación rapidísima. Y después, claro, es muy fácil obtenerlo en el niño porque es muy grueso. Entonces sorprende cómo no es algo que se haya desarrollado hace muchos años. Entonces fijaos, ¿no? Aquí tenemos una no unión de cóndilo lateral, que es una complicación típica en estas fracturas en el niño, y uno tiene ahí la tendencia a pensar en el tema mecánico, quizás, y poner injerto de hueso y cambiar la síntesis, ¿no? Pero aquí lo único que hice fue poner un colgajo de periósteo, de húmero, distal vascularizado, sin tocar la síntesis ni nada, y fijaos, el callo a las 3 semanas. A las 3 semanas ya está unido, ¿eh? Y luego va a osificar, ¿eh? Fijaos qué maravilla, ¿no? Qué capacidad tiene el periósteo de hacer su función. Entonces, aquí la biología vence a la mecánica. En todo caso, la necesidad mecánica que necesitamos es mucho menor. De hecho, podemos no tocar la síntesis, o podemos utilizar síntesis menos estables, porque esto va a formar un callo perióstico rapidísimo, sobre todo en niños, y cambia el paradigma de todo. Este es nuestro logo, este es el logo del poder perióstico, ¿no? Entonces hay una cosa que me sorprende, ¿no? La idea la tuve en el año 2008 con em, con una membrana inducida en un niño de 4 años en la tibia, operado 8 veces, etcétera. Y ahí me di cuenta de lo fácil que era despegar el periósteo del peroné, y fue el primer caso que hice, ¿no? Esto fue en el 2008. Desde entonces he hecho más de 200 colgajos de periósteo. Esta fue la primera publicación, que fue en el 2012. Si miráis en PubMed, si ponéis soldado y periósteo, hay 20 y pico artículos. Pero a pesar de eso, lo que me sorprende es que todavía es como desconocido todavía. Y me sorprende muchísimo. Y esto es simplemente por una cosa muy sencilla. El conocimiento científico tarda en llegar. Tarda en llegar, es así. A pesar de que es un arma, es una terapia súper efectiva. Es claramente una técnica muy beneficiosa. Y entonces os animo a conocerlo. Y luego hay muchas indicaciones, sobre todo en niños, pero en adultos queda por desarrollar. Sergi está desarrollando el uso del periósteo en adulto, yo menos porque tengo pocos pacientes, pero de verdad es una herramienta en la que hay que confiar. No es ciencia ficción, no es un mito, funciona. Fijaos, una idea reciente, ¿no? En la deformidad en supinación, en el antebrazo, en niños con parálisis braquialostética, que es muy frecuente, y cuando no tienes nada de pronación es mejor fusionar el antebrazo. Pues fijaos, colgajo de periósteo, pediculado muy sencillo, preservando simplemente los vasos interiores y posteriores, y fijaos qué sencillo, ¿no? Es solucionar este problema casi sin síntesis. ¿Veis aquí este colgajo de periósteo de cúbito? Ahora lo voy a publicar, tengo 10 casos de esto. Y nos ahorramos de hacer un antebrazo, un solo hueso. Es un procedimiento más complejo y más mecánico, ¿verdad? Entonces, tiene ese poder realmente de efectividad que os quiero convencer. Os quiero invitar a un curso que organizo en noviembre en Barcelona, de colgajos. Entonces, tenéis este email, si queréis escribir, o simplemente me escribís al Instagram, a DR Soldados, si estáis interesados. En la actualidad hago 13 colgajos diferentes, los veremos todos, y haremos una cirugía en vivo que será una artrosis congénita de tibia. Entonces, si estáis interesados, os animo. Os animo porque os va a cambiar la vida, de verdad. Caco os lo puede decir.
Entonces, ¿por qué se puede utilizar? Pues se puede utilizar para pseudoartrosis complejas, multioperadas. Se puede utilizar para evitar no unión, la no unión en injertos, en aloinjertos masivos. Y luego se puede utilizar para injertos de hueso, prolongarlos para que consoliden antes. En no uniones, luego ya veremos una serie de casos, pero es una alternativa al Sakai. ¿Y por qué el Sakai no se utiliza? Porque hay la fisis. Evidentemente, por encima de la fisis puedes coger periostio, pero el periostio es chiquitito, ¿no? Es pequeño. Se puede utilizar y lo he utilizado, ¿eh? Pero de ahí nació la idea de agarrar periostio del peroné. Es una alternativa al Capana para aloinjertos. Entonces, en vez de utilizar un peroné, pues lo cubrimos con un aloinjerto. En el caso de que llegue en toda longitud, si no, no. Fijaos, entonces, como ha comentado antes Sergi, tú lo que estás, la idea es aumentar la superficie de contacto de células madre con el aloinjerto. Entonces, realmente la idea que tenía era que vamos a revascularizar el aloinjerto. Fijaos, este área de células madre a este área se multiplica. Y realmente, si tú comparas el tiempo de unión del aloinjerto del artículo del Capana con el mío, se reduce el tiempo de unión drásticamente de 15 a 5 meses. Y entonces está esto, ¿no? Revasculariza. Esto es un estudio que hice en conejos. ¿Se revasculariza? No se revasculariza. Lo sustituye. No hay revascularización. Bueno, entonces el primer colgajo que se me ocurrió fue del peroné. Como os comenté, lo hice pediculado y este es el primer artículo. Entonces está basado en los vasos fibulares peroneos. Es lo mismo, solo que no quitas el hueso, con lo cual es un poquito más complejo y puedes incluir testigo, por supuesto. Debes incluir testigo, si puedes. Y este es un ejemplo de un Capana traumático, un defecto de 10 centímetros. Aquí tienes el injerto, lo cubres con el periostio y rápidamente la consolidación. Aceleración de unión de injertos óseos. Pues la idea es esta. Tienes el peroné o cualquier injerto óseo y lo prolongas con periostio. O sea, estás prolongando estás cubriendo las interfaces con periostio vascularizado. ¿Eso qué va a hacer? Pues que la unión sea rapidísima, ¿verdad? Aquí en este artículo lo podéis ver. Y aquí tenemos un ejemplo de una pseudoartrosis de ulna séptica por una mordidura de perro. El tratamiento 2 tiempos, en el primer tiempo desbridamiento, cemento, y al alinear el radio, pues tienes un defecto de 7 centímetros. Entonces le colocas el peroné, pero prolongado con periostio vascularizado. Lo prolongas y fijaos, a las 4 semanas, de hecho a las 4 semanas ya hay ese callo, que ese callo por supuesto es durísimo y nos permitió quitar la aguja porque le molestaba. Aquí tenéis a las 8 semanas y aquí los 6 meses. Es decir, la conciliación es rapidísima y estás aportando poder vascular. Tú puedes elongar el peroné, pero puedes elongar también un trasplante epifisario, ¿no? Aquí en este caso, mira, casi no tenemos radio. No tenemos fisis distal, por resonancia está lesionada, y tenemos un trocito de hueso proximal y uno piensa, uy, esto va a ser difícil la fijación y la unión. Fijaos, hacemos primero la distracción y luego tenemos aquí el trasplante epifisario. Por cierto, el trasplante epifisario para mí es uno de los colgajos más complejos de hacer. Francesco, Sí, mientras te hago una pregunta, sí. pregunta Alvin Solano, y yo esto lo he visto que a veces lo utilizan los dentistas. ¿Qué opinión le merece el uso de colgajo de periostio sin vascularizar? Sí, los dentistas lo utilizan mucho. No sé qué evidencia hay sobre eso.
Los dos colgajos de tibia que me han fallado y que están verificados por el testigo, los dos, o sea, mejor dicho, ninguno ha formado hueso. Ninguno ha formado hueso. Y otro de peroné que se torsionó el pedículo y que lo pude comprobar con ecografía tampoco formó hueso. Con lo cual, no. El periósteo no vascularizado grande no funciona. El caso que hicimos en Brasil también, Chesco, no, que se trombosó también Ese está no hubo incluido. formación de callo, no. Sí, ese está incluido. Bueno, pues este es un colgajo complejo, el trasplante epifisario. Como hemos dicho, lo hemos extendido para que consolide antes. Lo hemos colocado para reconstruir el radio después de la distracción. Y fijaos que en pocas semanas ha consolidado, con una síntesis mínima, lo que comentábamos antes. Y a los 16 meses, fijaos cómo ahora el radio, perdón, fijaos a los 16 meses cómo ahora el radio es más largo que el cúbito. Bien, entonces, si comparamos la serie del Gamal de peronés estándar con mi serie con periósteo extendido, el tiempo de conciliación se reduce a la mitad. Entonces, siempre que sea posible, se ha de utilizar un colgajo pediculado, claro, es más sencillo. Por eso esto no es una técnica solo para microcirujanos, es una técnica para traumatólogos, no necesariamente microcirujanos o cirujanos plásticos, puede ser para ortopedas pediátricos. Si no puedes, pues tienes que ir a uno libre, ¿no? Y entonces he utilizado de la tibia, del fémur dos tipos, del peroné, que fue el primero, y ilíaco, como antes preguntaba el doctor Nascimento. De la tibia es el que utilizo ahora más frecuentemente cuando requiero un colgajo libre. Está basado, se obtiene de las caras anteriores de la tibia, está basado en los vasos tibiales anteriores, le puedes añadir y debes añadir piel para monitorizar. Y entonces hay bastantes artículos sobre esto, por ejemplo, aquí encontraréis bastante información. Antes he dejado algún artículo por ahí en el chat. Y entonces, esto es un caso de pseudoartrosis congénita de radio. Para que veáis la potencia que tiene, el poder que tienen los colgajos periósteos. Fijaos, pseudoartrosis congénita de radio, resección, fijación, colgajo de periósteo. Y fijaos, este callo es un callo a las 8 semanas. Entonces, el primer caso de este tipo de uso de periósteo de tibia para pseudoartrosis de radio fue de Caco, hace 5 años o así. Y este es su caso que él ha presentado. Sabéis que la pseudoartrosis congénita de tibia, tanto con peroné vascularizado como con otras técnicas, tiene una tasa en general de amputación del 50%. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? En ortopedia, un clásico. Entonces ahí utilizamos el periósteo de tibia vascularizado libre contralateral. Aquí tenéis la pseudo, aquí tenéis el periósteo contralateral. Se quita el periósteo, no se quita hueso, se sustituye el periósteo enfermo por el periósteo contralateral sano. Y lo que hacemos es el típico tratamiento de cross union, pero en vez de hacerlo como lo ha descrito Pari, lo hacemos con periósteo de tibia vascularizado. Fijaos a los 16 días el callo tan enorme que hay de este niño, y a las 6 semanas, fijaos el cross union. Estos chicos, antes de las 6 semanas, están todos caminando. Y además, aquí tenéis este artículo reciente. Y además no utilizamos protección, le dejamos hacer deporte y todo. Y fijaos, uno temblaría de dejar saltar a un niño con una pseudocongénita a hacer esto. Y realmente para consolidar es brutal. Otra cosa es que la pseudocongénita tiene muchas deformidades. Y esto en los artículos no se habla de ello. Pero en cuanto a consolidación y supervivencia, el periósteo de tibia es brutal.
En la última misión con CACO operamos en 2 semanas 15 casos. He participado hasta ahora en 68. Realmente es magnífico. Y con CACO también buscando un periósteo de fémur, acabamos en este colgajo que ahora sería el segundo para mí de elección, que es el colgajo de periósteo de fémur basado en la femoral profunda. De esto aún no lo he publicado, lo tengo allí, tengo el estudio anatómico y con un caso clínico. Aquí veis estas ramas de la femoral profunda del periósteo. Anatómicamente es complejo, pero como no es mioperióstico, es poco mórbido. Y fijaos, una indicación, pues una pseudoartrosis congénita de tibia en Perú bilateral. No tienes de tibia la tibia contralateral, pues y aquí la consolidación. El ilíaco es otra posibilidad vascularizado. Al final es lo mismo que el óseo, está basado en las femorales, en las ilíacas circunflejas profundas. Y este es un caso, pues no tenemos posibilidad de utilizar de la tibia, utilizamos el ilíaco sin hueso porque los papás no querían utilizar hueso. Este chiquito necesitaba un antebrazo rígido para poder desplazarse en el suelo propulsándose con las extremidades superiores. Y aquí tenéis el injerto, veis que es mioperióstico, que era muy voluminoso. Y aquí tenéis el resultado, está publicado también. Pero como he dicho, si es posible, mejor pediculado, ¿no? Que es más sencillo, más rápido. Y entonces hablaremos de unos cuantos de ellos. Algunos se han hablado, con lo cual pasaré por encima. Y aprovecho otra vez para invitaros al curso en Barcelona, recordad, 9-10 de noviembre. Periosteal Flaps Course, podéis escribir o a mi Instagram. Entonces, el colgajo de periósteo del primer meta ya ha hablado Sergi, entonces no voy a hablar mucho, solo decir que lo importante que es ir a visitar a otros cirujanos, ¿no? Porque la idea de esto nació cuando hace más de 10 años visité a Jaime Bertelli para ver nervio, pero él, que es un genio y que ha publicado muchas cosas, tiene descrito un colgajo de hueso del primer meta con estos mismos vasos y ahí es donde se encendió la luz. Entonces, dos cosas. Uno, importante visitar a otros cirujanos. Segunda cosa, que al final lo que estamos haciendo es, pues estoy viendo vasos de otros colgajos y los estoy transformando en periósteo. Y aquí es el mismo caso de la publicación que ha enseñado Sergi, con lo cual me lo salto. Y entonces ahora este es para recalcar que incluso desarrollado en adultos por Sergi, este funciona en el adulto y que hay mucho por estudiar en el adulto. El del peroné, por ejemplo, en el adulto funciona, pero hay que desarrollarlo en el adulto. Los que tengáis pacientes, pues... el colgajo de periósteo de cúbito basado en los vasos interiores posteriores fue estudiado y descrito por Sergi. Ha hablado un poquito, con lo cual no voy a hablar mucho. Está basado en los vasos interiores posteriores, ¿verdad? Y el cambio de paradigma, ¿no? Tenemos esta pseudoartrosis que había sido séptica, ahora no hay signos de infección, pues se hace una fijación y el colgajo. Y fijaos, tenemos ese defecto, fijaos al mes cómo se está rellenando, fijaos creo que a los 3 meses cómo ha consolidado uno. Es impensable esto en el adulto, ¿verdad? Lo mismo con el radio, periósteo del radio, con los vasos interiores anteriores, esto también lo describió a nivel anatómico Sergi. Fijaos que los vasos interiores anteriores dan ramas para el radio. Y entonces es ideal para la pseudoartrosis congénita de cúbito. Que las pseudoartrosis congénitas de antebrazos son raras, pero por el efecto de las de tibia, ya tenemos probablemente más de 10 casos. Y fijaos, el plan es coger periósteo del radio, ponerlo en el cúbito,
Aquí tenéis la fijación mínima, el defecto y cómo va formando el hueso. Y aquí es otro caso de una pseudoséptica multioperada. Aquí estoy levantando el periósteo de radio. Este es de hace un par de semanas. ¿Veis ahí los vasos interiosos anteriores, el nervio interioso anterior, como lo voy levantando? Ahí esto es un vídeo viendo cómo lo pasamos del radio al cúbito. De esto no hay series publicadas, pero ya he enviado una bastante larga ya. Funciona muy bien. ¿Veis? Y antes habéis visto un caso de una no unión de cóndilo lateral tratado con periósteo distal de húmero. Este está basado en los vasos colaterales posteriores radiales, pues son los mismos vasos que el colgajo lateral del antebrazo, ¿verdad? Pues aprovechamos la anatomía que ya conocemos, ¿eh? Y este es el caso de antes. No lo vamos a saltar. De nuevo el concepto de biología sobre mecánica. Entonces, para aquellos que estén interesados en extremidad superior pediátrica, organizamos un webinar el segundo domingo de cada mes. Esto, si os interesa, lo podéis mirar en mi Instagram. Y otra vez os invito a este curso de periodismo que estoy muy ilusionado. Y nada, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Sería guay a ver si puedo hacer coincidir un aseo de escafoides para hacer una cirugía en directo. Igual estaría para... ¿En qué días cae? Voy a hacer una, voy a hacer una de, voy a hacer una de una pseudocongénita de tibia. Ese es el plan. Solo una. Sí. O sea, cadáver, mostrar los 13 colgajos que hago y la cirugía de pseudo en directo. A ver, en el chat pregunta Pablo Corrales, posibles complicaciones de la zona donante, ya que le robamos biología, tipo fracturas de estrés y demás. Mm. Pues mira, en el peroné, bueno, sabéis que cuando uno despega el peroné en el niño, eso estimula el crecimiento de la fisis y el hueso crece más. De hecho, habéis visto el caso de Caco de la pseudoartrosis, cómo el radio, además de consolidar, ha crecido y era más corto que el cúbito y ha sobrepasado el cúbito. Es porque el periósteo estimula la fisis. Entonces, en el peroné, en niños pequeños, como el peroné está fijo en los extremos, se dobla, se arquea hacia adentro y se rompe y luego consolida. Pero no es una fractura de estrés porque no repare, es por tensión, ¿eh? Esa es la complicación que he visto en el del peroné en niños pequeños. Dicho esto, en el resto no. Mira, de colgajos de periósteo de tibia, más o menos he hecho unos 100, más o menos, ¿eh? Debe estar cerca de 100. No he visto ninguna complicación, ¿eh? Y además ya hay de pacientes de más de 10 años, ¿eh? Y del resto, déjame pensar. No, realmente no. Entonces, hay otro detalle importante. Cuando estábamos en Francia, analizamos como 20 o 30 niños que, siendo bebés, le habían cogido el periósteo de la tibia para reconstruir el paladar de toda la tibia, de toda la diáfisis, que es una técnica antigua. Y los analizamos en la adolescencia, habían crecido normal y no habían tenido complicaciones. Es decir, que realmente hay un enigma ahí, pero no pasa nada. No, lógicamente no sabemos si se regenera algo parecido o no, pero nada, morbilidad en el sentido de directo sobre el crecimiento de hueso, ¿eh? Luego la morbilidad que pueda haber porque lesiones estructuras es otra cosa. Cuando realiza colgajos periósticos pediculados, protege de alguna forma el pedículo para evitar compresiones en el postoperatorio.
con fibrina o algún colgajo graso asociado o No, algún no, tipo de cuidado especial en las anastomosis de los libres. no, lo estándar, tanto en los pediculados como en los libres, no, lo estándar. No utilizo en el posoperatorio, no utilizo ninguna medida, digamos, de medicación, etcétera. En niños ya no utilizo nada, Nada, ni heparina, ni aspirina, ni nada. nada. Una cosa muy importante que uno aprende a base de sufrir en quirófano, y esto es una cosa que, mira, que es bueno compartirlo, es el anestesista, la hemodinamia. Eh, tú le tienes que pedir al anestesista, al menos en niños, no sé en adultos, pero en el anestesista, cuando estás poniendo ya el colágeno, le tienes que pedir medias por encima de 60, sin vasoconstrictores, ¿eh? Medias por encima de 60. Esto es una cosa importante que me ha cambiado el sufrimiento en quirófano. Y cuando estás haciendo el colgajo, como no quieres que te sangre, sobre todo en cirugías grandes, y no quieres que te baje la volemia y que luego tengas tensiones bajas, medias por debajo de 60. Entonces, recordar la cifra de tensión arterial media de 60, que eso os va a ayudar mucho en quirófano y a sufrir menos. O sea, cuando disecas el colgajo por debajo de 60 y y cuando lo anastomosas por encima. Por encima de 60. En niños, no sé, en adultos, en adulto joven debe ser lo mismo, pero luego, por ejemplo, el otro día, que es lo que hizo un peroné para un número en una señora de hipertensa de casi 80 años, claro, ahí no les sabía decir, pero sí sabía que las tensiones estaban bajas y que como mientras hacían el húmero sangró, bueno, te ayuda, eso te ayuda mucho a no sufrir, la hemodinamia. Cuando hacéis el... Abel esto lo sabe porque, claro, ha operado miles y lleva muchos años y tal. Pero ¿dónde está esto en los libros? ¿Quién te lo dice? Sí, Cuando hacéis el colgajo perióstico del fémur, se hace sin isquemia. sin isquemia. Guau, pues De aquello debe fémur, ser... de fémur, hago dos. Uno es mioperióstico con el vasto intermedio basado en las ramas descendentes de la circunfleja femoral lateral, como el alete, lo de siempre, anatomía ya descrita, pero es mioperióstico, es enorme, tienes que injertar, y entonces fue fantástico descubrir el femoral profundo, porque es solo periósteo, y, y lo que pasa es que, claro, es una disección, pues, realmente compleja, pero muy linda. Hay una pregunta de Henry Caldera que implica a Roberto y a Chesco, porque dice, al hacer reconstrucción con aloinjerto intercalar, en niños sería adecuado agregar periósteo vascularizado para mejorar la osteointegración. A ver, Y la el, opinión el de los pro- dos. sí, el problema es que si el alunjerto es muy largo, el periósteo se retrae, al obtenerlo se retrae. Periósteo de tibia y de peroné se retrae un 30%. El periósteo de fémur se retrae un 50%. Eh, entonces, realmente es fantástico asociar el periósteo al injerto, pero si no te cubre las dos interfases, entonces creo que es mejor el peroné. Entonces, lo que hago es el peroné. Ahora hice 3 campanas en Vietnam y los tres defectos eran muy largos. Y entonces les puse peroné. Pero periósteo estoy convencido que es mejor, va a consolidar antes y sí. Yo creo para mí, como dice Chesco, la longitud predomina. Si tienes segmentos diacisarios femorales que pueden ser muy extensos, nuestra experiencia con peronés o periostios es que no llegan a abarcar. De hecho, muchas veces técnicas de capana queda nada, una cosita, una puntita del peroné asomada. Para mí, como lo he dicho antes, un poco basado en la literatura actual, me parece una herramienta excelente y se puede dejar, sobre todo pensando en estos defectos tan grandes donde no se puede abarcar, como una técnica de rescate que es excelente.
Yo es que tengo la percepción de que, por ejemplo, en un defecto grande en el fémur, si vas a utilizar un aloinjerto grande en el fémur, ¿no es mejor utilizar más que un peroné vascularizado, un capana, utilizar en la parte, por ejemplo, metafisaria, donde hay más contacto óseo, dejarlo sin vascularizar, que tiene más probabilidades mecánicas de consolidar, y en la parte diafisaria rodear esa zona que generalmente es la que da más problemas con periostio todo alrededor? Es verdad que en la zona metafisaria el riesgo de no unión es más baja, pero existe. Entonces, lo que hice alguna vez fue, una vez en concreto, es dividir el periostio y hacer uno en cada interfase. Esa es otra posibilidad. Eh, es otra posibilidad, pero yo creo que hay que cubrir las dos interfaces. Mira, es que surge esa duda, porque como el peroné en algunos casos ahí sobresale la punta de un bigote, pues tampoco sabes cuánta biología aporta ahí. No sé. Bueno, em, te pregunta Caco, no sé si lo conoces, es un cirujano bastante bueno de Brasil. Ujú. Eh, Te pregunta cuál es el límite del defecto para hacer solo el periostio sin hueso. Mira, no lo sé yo. Me baso en el concepto este clásico de 4 o 6 centímetros, pero depende también de la edad. Y, no he querido abusar yo utilizo peroné, sí, extendido con periósteo cuando es más de 4 o 6 centímetros, porque además estás poniendo periósteo también. Entonces, no sé la respuesta, no sé la respuesta. Hay que arriesgarse en algunos casos, pero... mira, sí, un comentario sobre la membrana inducida, ¿no? Fijaos que al final la indicación de la membrana inducida es la misma que la indicación de injerto óseo, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Es decir, más de 4 centímetros, peroné vascular cerrado, menos de 4, injerto. Y entonces son las mismas indicaciones de la membrana inducida. Entonces, no sé si hay estudios que comparen membrana inducida, es cirugía en 2 tiempos, con injertar. Lógicamente, si es una infección, no, ¿eh? Eso es una reflexión. Y la otra reflexión ya es personal, de experiencia propia. Yo trabajé un tiempo en Francia en un centro que es de los que más membrana inducido masqueleta ha utilizado en Francia en niños para defectos muy grandes y realmente es un desastre. Es un desastre. Solo vi un caso que me convenció con un defecto grande de tibia, pero era un niño de 18 meses. Pero el resto es un desastre. Osteopenia por no apoyar, morbilidad, porque sacan una cantidad de injerto para injertos, para defectos grandes, sacan una cantidad de injerto del ilíaco increíble, fracturas de estrés, problemas con... Realmente el masquelet, lo he visto, lo he vivido, el masquelet no es una buena. Eh, Para Alvin, defectos grandes, para efectos grandes, para efectos pequeños, pues ya lo dice la literatura, por eso lo injerto y ya está, en un solo tiempo. Alvin Solano pregunta experiencia en el uso de colgajo de periósteo de peroné a tibia y de cúbito a radio en el adulto. Eh, de cúbito de cúbito a radio en adulto no he hecho. De cúbito sí que he hecho, sí, funciona. Y de cúbito a cúbito, sobre todo para la pseudoartrosis de olecranon, funciona muy bien también. O sea, el periostio del antebrazo en el adulto funciona. Ese es el mensaje. Pero eh, el que está desarrollando en el adulto más esto es Sergi, le preguntáis a Sergi. Pero funciona. Tenemos un paper en la europea, creo que es, o en la americana, de una serie de periostios en antebrazo.
Ya te lo enviaré a Alvin y si alguien está interesado que me escriba y también se lo envío. Eh, Y de peronea a tibia, no, he hecho libres. He operado algunos soldados de Ucrania que vienen a Zaragoza con lesiones brutales, nerviosas y óseas, todo asociado. Y he hecho algunos de periostio, de peronea, y han funcionado. Sí. Pero estamos hablando de algunos pocos casos, ¿eh? Pero hay que trabajar eso. Si tenéis casos, hay que trabajarlo. Kilian y Roberto, ¿consideráis el uso asociado de plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento en algún lugar en las técnicas reconstructivas? Yo no Lo- tengo lo- sí. experiencia en el uso de plasma rico en plaquetas, ni no lo sé, la verdad. ¿Y tú, Roberto? Yo creería que es, bueno, siendo un osteoinductor, creería que en algún momento del proceso podría tener una ayuda. Lo vería difícil el contener cualquier líquido de estos tipos, BMP, plasma rico en plaquetas, alguna de estas hormonas osteoinductoras, en el tipo de cirugías que se hacen en las resecciones óseas. Al final, pues, cómo lo mantienes en la zona donde quieres que interactúe, lo vería como riesgoso. Y eso sería mucho en el plasma. Y lo que sería la BMP sí que me daría miedo por el efecto secundario que pudiese tener sobre la inducción o Lógico. la promoción oncológica, que de hecho se ha visto indirectamente en pacientes que se utilizaban mucho de la de Medtronic en fusiones vertebrales, desarrollo de cáncer de mama, o sea, cosas a largo plazo. Entonces, depositar eso ahí no lo veo. Yo creo principalmente que hay muchas cosas en juegos en los pacientes oncológicos, son pacientes que están inmunosuprimidos, una vez paran la quimio se nota un rebote del efecto de la consolidación, o sea, el metabolismo óseo, como todo su metabolismo está parado por la quimioterapia. Yo creo que tienen que tener buena síntesis, buenas interfaces interpuestas, buen contacto, insertos proporcionales buenos. Y si es el caso, pues se pueden hacer técnicas combinadas, pero creo que la plasma rico en plaquetas, que es como gasolina, si la chorreas un poco por ahí encima, no lo vería indicado. Caco, la última pregunta. Eh, Me preguntan si en trasplantes óseos vascularizados de peroné, una vez se ha consolidado y hay dismetría en los miembros, si te planteas hacer algún alargamiento óseo. Sí, 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 sí puede, después de la integración, puede hacer que no tiene problema. Puede ser que no tiene problemas, que es como un hueso común, se puede hacer. Pero tiene que esperar por la integración. ¿Cuánto tiempo después? Después de la integración, más o menos 3, 4 meses, que hay una buena formación de huesos, se puede. De acuerdo. Chesco, has utilizado el cóndilo femoral medial solo con periostio? No. ¿Has visto el caso ese de húmero que he presentado? Hay una serie publicada de periostio en adulto. Hay una serie publicada. Y con 100% de consolidación. Sí, hay una serie. Pero puedo buscar el. Mira, si vais hablando, os envío el artículo. Por ahí lo debo tener. A mí me sorprendió, chuta, chuta con una fuerza que no veas tú. La verdad es que es una opción muy buena. Además, ahí puedes sacar periostio en un adulto, pero el que quieras. Bueno, pues nada, pues gracias a todos. Gracias Roberto, gracias Kilian, Antonio. Gracias a ti, Sergio. Gracias. Están Muchas gracias. vuestros correos electrónicos. Si alguien me escribe pidiéndome literatura,
o escriben por los comentarios de YouTube, pues os lo enviaré para que les facilitéis la literatura. Y nada, ya llevamos más de 2 horas, o sea que yo creo que más que suficiente un domingo por la tarde. Pues nada, un abrazo grande y gracias a todos. Chao, buen Venga, domingo. Sergi, adiós, No, gracias. muchas gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.